Me ha parecido que yo me desdigo de lo que muchas veces pensé acerca de la seguridad social, y entonces me gusta correr el riesgo, y lamentablemente a veces entonces uno, si no puede hacer bien lo ya conocido, se ve envuelto en una situación novedosa, y bueno, entonces habré logrado mi trabajo, que era traerles una reflexión cuya conclusión más importante es que no está concluida. Pero la idea es revisar con ustedes y dejarles un material que tienen en el Pablo para que después lo revisen críticamente y avancen por lo suyo, sabiendo que hay múltiples opiniones acerca del mismo hecho. Entonces, con una mirada un tanto diferente de la que yo solía hacer, con unas lecturas, les traigo este material y les agradezco la atención de ustedes. Vamos por adelante. Si nosotros revisamos este tema, un anclaje inicial fundamental es revisar el marco donde este anclaje ha hecho pie y se ha estabilizado, que es en las constituciones, en los regímenes legales de los distintos países y demás. Ahí podríamos entender de qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad social. Dándole como maravilloso. Entonces, respecto a este tema, preferí partir de un dato epistemológico, ¿no? O sea, la epistemología, que es una parte de la filosofía que cuestiona la cientificidad de lo que se dice. Hay un hecho fundamental respecto a los problemas, que es si un problema es real o es artificial. Y se llama un problema real cuando es un problema de la economía, de la ecología, biología o conciencia. Voy un poco rápido y por supuesto que después entonces puedo revisar o ustedes pueden revisar. Hay un sesgo del observador, o sea, para definir estas cosas uno se da cuenta de que ha definido las cosas desde un lugar humano. Entonces, el realismo de estos problemas reales, valga la situación del lenguaje, es que es una visión antropocéntrica. Están faltando otros seres. Entonces, la biología de otros seres está faltando la conciencia. La biología de los otros seres podría estar en la ecología, pero en la conciencia hace referencia expresa a la conciencia humana. Y es ahí donde nosotros podríamos abrir un sendero nuevo en la epistemología, que ya está abierto por otros autores, donde incluyen otros seres vivos en igualdad de desarrollo en el análisis del derecho que para nosotros, y también a las cosas, inclusive a las cosas. Sigamos adelante. Entonces, podríamos hacer una revisión de la Constitución Nacional, el artículo 14 bis es fundamental, el 125, etc. Y avanzaríamos en qué cuerno es esto de la seguridad social. Seguimos adelante. Bueno, estos derechos figuran en la Constitución Nacional, pero no todos han sido puestos en práctica. Vamos a ver un ejemplo. Estos derechos de la seguridad social están acá listados. Vamos, seguimos. En un rapidísimo examen vamos a ver que en la Constitución Nacional dice participación en las ganancias, y la participación en las ganancias que se ha discutido si participan en las ganancias, ¿por qué no en las pérdidas? El tema es que no se ha reglamentado, y entonces, aunque está en la Constitución Nacional, compañeros y compañeras, no se cumple, como tantas cosas que están en la Constitución Nacional. Tenemos que decir esto porque si no creemos que si está en la Constitución Nacional necesariamente va a los hechos. Nosotros sabemos que no. Adelante. Acá están los derechos, en fin, se podría ver, les queda este material. Seguimos. Y hay aspectos así vinculados a las pensiones, a la jubilación. Y nos quedamos con tres lugares fundamentales del seguro, de la seguridad social, que serían la previsión social, la educación y la salud. No es lo que dicen los economistas. Si ustedes dicen, ¿qué dicen los economistas acerca de los derechos fundamentales que debe legislar, que debe ejecutar el Poder Ejecutivo y que debe tener a la vista el Poder Judicial en una sociedad ideal? Los economistas más ortodoxos le van a decir que son el derecho de la seguridad, el derecho de la defensa y el derecho, seguimos adelante, y el derecho de la seguridad, el derecho de la defensa, y hay otro más. Bueno, va a aparecer. Entonces, ¿vamos a preparar? El derecho de la justicia. Entonces, ¿por qué dicen esto? Porque dicen lo siguiente: en una sociedad plural, las partes podrían estar interesadas en desviar la seguridad a su favor, la justicia y la defensa. Entonces, para que esto no suceda, tiene que haber una sola y uniforme idea de qué son cada una de estas tres cosas. Las otras cosas son preferencialmente públicas o no, y entre ellas incluyen a la salud, la educación, la previsión social. Y nosotros hemos tenido
un vagabundeo a lo largo de nuestra historia que ha ido desde lo más público y estatal hasta lo más público y menos estatal, hasta lo más estatal y menos público, etc. O sea, y hasta lo estatal y privatizante. O sea que hemos recorrido distintos aspectos que están a veces del lado bien de los economistas ortodoxos que desdeñan la salud como un derecho que debe ser vigilado y tutelado por el Estado y garantizado, y otras veces estamos hablando de eso como si se estuviera dando en la realidad. Entonces, antes de pasar hacia las obras sociales, que sería el punto más álgido de esta presentación, quiero pasar antes. Bueno, antes, sí, anterior. ¿Dónde salen los sistemas asociativos para la salud? Parecería que los primeros movimientos están relacionados con la nacionalidad, ¿no? Y con el trabajo, y de ahí sale el movimiento mutualista. ¿Cuál es la diferencia fundamental que tiene el movimiento mutualista respecto de lo que sucede con los sistemas asociativos? Es que en los sistemas mutualistas la constitución es plural y además la definición exhaustiva, inamovible, el no pasarán, lo pone una asamblea y las sucesivas asambleas que haya. A partir de ahí, nosotros sabemos que las obras sociales vienen de ahí, pero con una distribución muy grande. Entonces ahí dice, obras sociales, un seguro de salud argentino. Ya no hablamos de la seguridad social, hablamos de un seguro. O sea que en muchos sentidos las obras sociales se comportan como un seguro. Quiere decir que nosotros no llegamos al seguro, venimos de ahí. Cuando nosotros estamos asustados por el seguro, tendríamos que reconocer que tenemos el seguro instalado hace muchísimo tiempo. Las prepagas privadas no son asociativas. Tanto es así que los cotizantes son adherentes, no son socios. Adelante. El nacimiento. Bueno, aquí vendría una situación arriesgada en el análisis que les propongo. Para mí, y lo pongo a disposición de ustedes, las obras sociales nacen en la Argentina y en los países donde acompañaron ese movimiento hacia una extensión de la seguridad social, al desarrollo de la incorporación de los trabajadores en esta temática, nacen como consecuencia del ocaso del estado de bienestar o la inseguridad de que prospere y continúe. Ya había nacido en Alemania la seguridad social, había sido una concesión y muchas veces se lo viste como una concesión, pero en realidad no sería una concesión, sino que es que frente a recursos escasos y necesidades infinitas, que es un paradigma que menciona la derecha económica, Alemania encuentra la vuelta porque la salud se sostenga a partir de un seguro que reciba aportes de empresarios y de trabajadores. Nosotros copiamos esta idea de la seguridad social, pero en vez de tener la alianza con las empresas, nosotros tenemos la alianza con los gremios. De tal manera que las obras sociales en ese momento pasan de ser en un estado germinal, con un peronismo que en ese momento estaba cobrando las deudas de la guerra y deja de cobrarlas porque los deudores le dicen: eras neutral, te vamos a pagar con la cabeza de un tornillo en vez de con un bulón y nos vas a tener que entregar la cabra en vez de un pellón de lana. Entonces, cuando esta situación se convierte en agobiante para las finanzas argentinas, se consigue que los sindicatos pasen de tener 300.000 afiliados a 2,5 millones. Esta enorme incorporación de aportes de trabajadores a los sindicatos permite que las obras sociales crezcan de una manera desmesurada, para lo que podía haber sido el ideal de un Estado organizador de la salud con fondos propios y efectores propios. De tal manera que a mí me parece lo siguiente: Perón advierte que se le acaban las épocas de bonanzas de la primera presidencia. Llega a la segunda presidencia, no tiene los fondos para sostener la política social. Tiene que recurrir a los sindicatos, a los cuales, a través de la afiliación, les pide que suplan la política social que el Estado ya no podrá hacer. Esa es mi idea central respecto de cómo nacieron las obras sociales en Argentina. Lo que después sucede con Onganía, con la ley 18610, la cautividad obligatoria, etc., es como que se sigue acentuando esta situación. Pero digamos, gobiernos constitucionales, gobiernos militares, hay una tendencia a que la política social la desarrollen entidades no estatales. El caso paradigmático de la decisión de Perón sería que entre los trabajadores del Estado
él decide que el que tenga la obra social es la unión personal, no ATE. O sea, ATE no tiene una obra social porque no quiera. ATE no tiene una obra social porque Perón toma la decisión de darle la obra social y dice: ustedes van a tener la obra social de los trabajadores del Estado. La situación de Perón en relación con las obras sociales y con los sindicatos es de tal cercanía que en medio de las crisis que se van produciendo entre el capital y el trabajo en el segundo gobierno de Perón, es Eva la que tiene que ir a los sindicatos y conseguir que en vez de haber huelgas haya trabajo a reglamento. El trabajo a reglamento es una palabra inventada en el segundo gobierno de Perón. En ambos casos, Alemania, Argentina y demás desarrollos colindantes con estos, lo que ha faltado ha sido fondos públicos. Eso es lo que ha movido. Ahora, ¿por qué dice faltan? Porque en realidad no faltan nunca. Este asunto de faltan es comprar la ideología, el discurso y la práctica de la derecha, que dice que los recursos son escasos y las necesidades son infinitas. Si nosotros no paramos con esto, vamos inevitablemente a la exclusión que incluso han producido las obras sociales. Vamos. Entonces, lo que queda para apropiarse son recursos escasos. Ahora está definido que quedan recursos escasos. Y hay las dos cosas que dice la derecha para que se desarrollen los sistemas. El estímulo para el desarrollo es la rivalidad y la competencia, cosas que siguen hasta ahora. Fijémonos que esto es una tendencia histórica desde el principio. Estas condiciones no es casual, porque la rivalidad y la competencia son las condiciones para transformar un bien público en bien privado. Si a mí se me ocurriera privatizar el sol, tendría que encontrar primero tecnología capaz de que nadie acceda sin que yo lo permita. Segundo, tendría que encontrar que esto no me cueste demasiado caro, que yo lo pueda vender. Y tercero, tendría que hacerles el bocho a todos para que crean que realmente es así y que eso es natural. Eso es lo que pasó con las obras sociales, con los sindicatos, con la privatización de la salud argentina. De tal manera que al pelearse por los recursos escasos, no había para todos. ¿Para quiénes no había? Para los excluidos. ¿Quiénes fueron? Los desocupados, los trabajadores no organizados, los jubilados y los pensionados. Tanto es así que en 1971 se crea PAMI en una jornada glamorosa, en un año glamoroso por esta creación, porque efectivamente hacía necesidad de que se creara. Y entonces, ¿cuál era el problema de esta concepción? Que yo creo que la obra social donde yo estoy tiene fondos propios. No, la obra social donde yo estoy, los fondos que tiene son de todos los argentinos, porque si yo estoy en la obra social del calzado y la gente no usa zapatos, yo no tengo ni trabajo ni obra social. Entonces hay una concepción totalmente equivocada acerca de la distribución de los recursos y de los recursos escasos, cuando estos fluyen de una trama social enormemente extensa, donde todos son aportantes de todas las obras sociales. Y por lo tanto todas las obras sociales tendrían que haber coincidido en la cobertura universal. Decir ahora cobertura universal no es más que el reconocimiento muy postergado y muy doloroso de una realidad que era palmaria. Adelante. Ahora, un seguro individual no puede ser nunca integral. ¿Por qué? Porque la esencia del seguro es que se basa en la siniestralidad. Si yo no vivo de la siniestralidad, no le puedo cobrar a nadie. Si yo mañana lograra que los autos no choquen, no existe más el seguro automotor. Entonces quiere decir que el seguro vive de la siniestralidad. Por lo tanto, se acaba la posibilidad de prevención, se acaba la posibilidad del trabajo participado, se acaba la posibilidad de que la gente tome en sus manos la salud. Ahora les voy a decir yo cómo tienen que chocar, hasta el grado de que a mí me convenga para poder asumir el pago de la siniestralidad. Y cuando el pago me supere, cerraré mi seguro y diré muchas gracias por haberme recibido y me van a dejar una deuda mayor que el patrimonio, cosa que ya ha ocurrido con muchísimos seguros. O sea, no hay ninguna adecuación entre la oferta y la demanda. Se pierde esto que incluso es una cosa que nos regalan permanentemente desde el discurso, la oferta y la demanda se autorregulan. No, la oferta y la demanda no se adecuan nada. La prueba está de lo que pasa en la seguridad social y en las prepagas privadas, donde hay dos inmoralidades. Una, la selección del riesgo por parte de los efectores y del propio administrador del seguro. Y por otro, el abuso moral de la demanda, que dice yo por lo que pago no recibo nada y vais a hacer 10 tomografías por año. O sea, hay una presión inmoral por ambas partes. ¿A dónde se extenderían los seguros si estos seguros ya existían? ¿Cuál es la novedad? Y la novedad sería el seguro público de salud. Ahí queda restringida la novedad. Ahora, ¿el seguro público de salud es realmente una novedad? Se compone de aportes contribuyentes, efectores y administradores. Bueno, nosotros hace rato que tenemos un seguro público de salud.
Por ejemplo, el Programa Federal de Salud, Incluir Salud, para mí es un seguro público de salud. El PAMI tiene muchos visos de un seguro público de salud. Las ART son un seguro, pero inducido organizado por el Estado. No es como las prepagas privadas, que son seguros autoorganizados, mal que nos pese, y que tienen adherentes, mal que nos pese. Entonces quiere decir que esto ya está instalada, en la dinámica estatal está instalada la idea del seguro hace mucho rato. Quiere decir que las contradicciones no son tales. No nos olvidemos que el ministro Massa era ministro de Salud de la Nación y era el dueño de Galeno. Ustedes se acuerdan, vendió Galeno siendo ministro, o sea que el maridaje entre prepagas, ya no obras sociales, entre prepagas y el Ministerio de Salud es de vieja data. Ya existía y nadie dijo nada. El ministro actual convivió con el ministro Massa durante todo el reinado de Massa, durante los 10 años. Quiere decir, no hay ninguna novedad de que a la gente que le interesa las prepagas privadas pueden estar al máximo y ser las dueñas y ser ministros de salud. Entonces, convengamos en que esto no es ninguna novedad y en ese momento nadie dijo ni pío, muy poca gente dijo algo de este tema. Él vendió Galeno, la vendió en 25 millones de pesos, los 25 millones de dólares, le dieron un solo millón, quedaron 24 millones de dólares de deuda. Cuando fue ministro se ocupó de que saliera una resolución por la cual el comprador, que era Excel, que no había pagado los 24 millones porque eran de deuda y la había asumido, pagara la deuda con fondos de las placas de bonos que estaban devaluadas, valían el 40%. Quiere decir que los 25 millones de pesos se pagaron 15. Así que bueno, esto es de larga data y se resuelve a veces en el máximo nivel dirigencial de la salud. Adelante. El financiamiento es un tema que digamos hay que ordenarlo, ¿no es cierto? El financiamiento del subsector público argentino está con el sector de la nación, con el presupuesto nacional, donde se discutiría si acá se está dando un financiamiento o un desfinanciamiento, ¿no? Y complementariamente el financiamiento de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, el financiamiento municipal. Bueno, para mí, voy a pasar esta filmina rápidamente porque quiero terminar. ¿Cuánto me queda? 4 minutos. Bueno, entonces vamos a dejar esto así. Para mí es la nación la que está retrasada en el financiamiento de la salud, de lejos. ¿Por qué? Porque en los años 90, argumentando la crisis del Estado Nacional, las provincias le cedieron impuestos a la nación de una manera tremenda. Las provincias más favorecidas iban a asegurar que esta ley saliera, de tal manera que las que no estaban favorecidas tuvieron que bancársela y aguantarse este régimen totalmente desproporcionado. Cuando pasan los años, esto no se revisó nunca. Hubo años donde esto se podía haber revisado, porque hubo años excedentarios, teníamos superávit gemelo, teníamos superávit en el balance externo, en el comercio exterior, y teníamos, mandábamos más de lo que recibíamos, y teníamos un balance positivo interno, teníamos superávit gemelo. No se solucionó tampoco, entonces quedó este desbalance tremendo. Si este desbalance es justo que sea la nación la que ponga la nave insignia de este cambio en el financiamiento. Seguimos. El Ministerio de Salud participa históricamente con el 5% total del gasto en salud. Quiere decir que si el Ministerio de Salud quiere influir en la salud, evidentemente no se espera que lo haga a través del financiamiento, tiene que tener poder de regulación, de arbitraje, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todo el subsector público participa con el 24%, pero es de lejos el más eficiente, porque con ese 24% resuelve el 50% de las internaciones, resuelve toda la prevención, resuelve, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que nosotros estamos seguros de que la ineficiencia no es del Estado, pese a todas estas cosas que son puntos negros en la marcha del Estado. Adelante. Bueno, seguimos. Bueno, nosotros somos compradores de situaciones tentadoras. Bueno, les quería mostrar acá rápidamente que la Fundación Cochrane, que es la que va impregnando en el tema de la evidencia, y muchos organismos, incluso públicos, compran esto de la evidencia, no habría que perderle el ojo. Adelante. Este es el señor que es el que dirige la Fundación Cochrane en Iberoamérica. Adelante. Porque Cochrane, cuando vende el libro de salud pública, tiene los avisos de Novartis al pie del libro. O sea, nosotros compramos muchas cosas sin ver exactamente qué es lo que nos están vendiendo. Saltamos antes de mirar. Adelante. Dale. Pauta para un nuevo horizonte, un horizonte un poco azul, a ver.
O sea, acá hay cambios, ¿no?, que se pueden pensar para el PAMI, el PROFEL, las ART, las prepagas privadas, no más subsidios, Este tema, las prepagas privadas no tienen su padrón en los hospitales públicos, no se les puede cobrar porque el padrón no está. Ahora que nosotros tenemos que poner la SUBE, que se sabe dónde estamos, no sabemos si le podemos cobrar a una persona porque no está el padrón de la prepaga en el hospital. Adelante. Los cambios. Se necesita un cambio en la organización de la relación obras sociales-Estado. Es evidente que se necesita una nueva visión de esto. Se podría comentar desde varios lugares. El Poder Legislativo Nacional podría pensar en una nueva legislación que regule la relación. El Poder Ejecutivo Nacional se podría preguntar si faltan fondos en el sector público porque yo hago subsidios cruzados. El Poder Judicial podría pensar si en las sentencias no tendría que caber algún incumplimiento del Estado respecto de sus propios fondos para la gente que concurre al hospital público. Hace falta también un cambio de la dirigencia y de la sociedad. Yo pienso que es un cambio de la conciencia y que a veces no es muy advertido. Yo preguntaría cuántos sanitaristas no están afiliados a una prepaga. ¿Cuántos dirigentes de la salud no tienen prepaga? Entonces, cuando hagamos un censo de esto que está invisibilizado, nos vamos a dar cuenta de que también nosotros estamos haciendo muchas concesiones y que tenemos que no inculparnos, reconocernos que realmente hemos comprado un discurso con el que no luchamos suficientemente. Adelante. Bueno, acá hay una pregunta acerca de dónde está la gallina de los huevos de oro, que es un acertijo para adivinar en cada tipo de convenio, en cada tipo de relación, ¿no? Pero a mí me parece que en el fondo también hay un poco de decir una cosa y no hacerla, ¿no? Acá que estoy en La Plata, decir soy de gimnasia es asociarme a estudiantes. No, me parece que está sucediendo un poco de eso. Bertolt Brecht decía, cuando la hipocresía comienza a ser de mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad. Adelante. Pero vamos a ver que en el fondo la poesía lo dice de una manera maravillosa para demostrarme cómo nosotros a veces tenemos pies de barro y tenemos que reconocerlo y volver a desandar para volver a andar mejor. Decía Antonio Machado, decidirse a pensar lo pensado. A ver, alguno que lo lea por ahí, que lo lee mejor de frente porque yo se me escapa la letra de acá. A ver quién se anima a pegarle una leída fuerte. A saberlo sabido y a dudar de nuestra propia duda. Mario. Es el único modo de empezar a creer en algo. Toda mezquina abogacía de sí mismo queda prohibida en nuestra escuela, porque la zona más rica de nuestras almas, desde luego la más extensa, es aquella que suele estar vedada al conocimiento por nuestro amor propio. Y el hecho, digámoslo de pasada, de que nuestro mundo esté todo él cimentado sobre un supuesto que pudiera ser falso, es algo terrible o consolador, según se mire, pero de esto hablaremos otro día. Muchas gracias por tu lectura, muy amable. Bueno, muchas gracias a todos.